Me dejaste pensando con eso de streamear. ¿Viste? Hola, Tincho. A mí me parece Hola, sé qué. que es una buena idea. Que Sí, puede ser. es una evolución, definitivamente. Ujú. Así que da Y para verlo. toda evolución viene bien. Hola, Tincho, buenos días. Sé que, ¿cómo estás? Buenas tardes, en Por realidad. favor. Yo digo lo que quiero, vos no me podés controlar. Vos decís lo que querés. Exacto. Efectivamente. Acá nadie te censura, Más te vale. Así excepto que, YouTube. es verdad. Ese es un problema. Bueno, Tincho, estamos listos para arrancar de nuevo a hablar, Estamos listos. dibujar Y y hablar de yo pelis. seleccioné, en este caso, entre Semi Kratsky y Sayat Nova, las dos películas de esta semana, muy Ujú. taquilleras. Sí, Voy a ambas empezar con conocidísimas. Sedmi Kratsky. O Las Margaritas Perversas, se podría traducir como yo lo encontré en algún lado. O Las Ujú. Margaritas Locas, como encontré en IMDB. O BD. IMDB es. Sí, Me lo anoté mal. IMDb. ¿Sí? IMDB, ok. Internet Movie Database. Se Muy bien. puede decir que es la historia de dos amigas. Creo que entre ellas se llaman Mari 1 y Mari 2, pero no estoy tan seguro porque eso lo leí en algún lado. Y Eh, utilizan al, tantos principio nombres a lo largo de la película. sí. Al principio de la película, ellas están conversando mientras toman sol sobre lo perverso que es el mundo y concluyen que tienen que ser perversas ellas también para adaptarse al mundo. Ujú. Y bueno, el resto de la película muestra de una manera bastante particular, delirante diría yo, la manera en la que estas chicas se toman bastante en serio esta perversión en la que encaran el mundo, engañan o seducen hombres para que las inviten a comer y arruinan alguna que otra situación ajena sobre todo. ¿Vos tenés algo para agregar a la descripción? No, 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 no. No, sí Muy bien, diría, ¿no? Como de entrada, disclaimer por ahí, es una película con un tono o un toque surrealista definitivamente. por el desarrollo general de su historia y las cosas que van transcurriendo y demás y bla, bla, bla. Pero eso ¿Qué solamente significa disclaimer? el aviso que se pone ante algún tipo de contenido, cosas por el estilo, tipo Ah, ok. violencia excesiva y demás, ¿no? Ajá, Le mira, das sí, dando una advertencia de contenido a alguien. claro. Tengo que O... empezar a poner spoilers en los títulos de, de lo que mandamos. Bueno, salgo con la cinematografía. En Dale. este caso, me parece muy difícil dividir los distintos componentes de la cinematografía, como solemos hacer. Ujú. Prefiero hacerlo primero globalmente y después con alguna aclaración Dale. particular. Eh, Pasó esto que yo disfruto mucho cuando una pieza tiene un carácter tan, pero tan particular, tan único, y se nota mucho, o yo por lo menos noté mucho, que cada uno de los que metieron mano en este proyecto estaban subidos a este tono. Eh, Estaban subidos al carácter surrealista, como decís vos, que tiene la obra. Ujú. No es nada fácil de lograr, me parece. Me parece que entendieron de qué se trata, lo que estaban haciendo, y lo ejecutaron de una manera única. Todos, cada uno desde su puesto, a menos que lo haya hecho una sola persona. Pero bueno, yo creo que hubo un encargado de sonido, supongo, un encargado de imagen, como suele Sí, sí, pasar. no, aparte, no sé si estaban en los títulos introductorios también, Sí, así que sí. sí, sí, sí. Y bueno, también la edición, que fue bastante particular, me pareció que cada uno, que todos estaban subidos al mismo proyecto. Y eso a mí me encanta porque se nota mucho después en el resultado final. O repito, yo lo noté. En este Ujú. sentido, y también en el guión, y ya lo voy a desarrollar, la emparento mucho con Miedo y Asco en Las Vegas. Después voy a seguir por ese camino que me pareció interesante. Ok. Pero en cuanto a la cinematografía, en aquella película también noté que, y lo hablamos, que todos iban para ese lado. La imagen, los sonidos, las locaciones, ni hablar de los personajes, pero todo iba para un lado totalmente lisérgico, totalmente. Vos le habías puesto un nombre un poco más. eh, bueno, este, La todo apuntaba cacofonía a un. visual había mencionado yo, tal vez, si eso es lo que te sé Sí, mencionar, pero pero no, había otra. Cuando yo dije lisérgico, vos habías dicho otra palabra que le cabía perfecta. Pero bueno, ya se nos psicodélico. ocurrirá. Puede ser, me parece que no, pero puede ser. Sí, a mí no me suena que haya sido Eh, eso. en cuanto al musical, a lo musical, me pareció muy pertinente el estilo musical que sonaba de fondo. Tenía cierto tono humorístico, pero igualmente grave, y sostenía un clima. Si Eh, bien, Ujú. dale, No, y también remarcar que, por ejemplo, tenía algunas cosas que hacían referencias a otros géneros. Por ejemplo, la escena, digamos, que es, entre comillas, muda, porque hay claro, había gente bailando, ¿no? Al estilo de cierta época. sí, eh, y lo que de utilizaban era cabaret, música, sí, 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 sí. Era música al estilo, no sé si es burlesque o cabaret, del estilo, pero no burlesque. importa, sí. Sí, Pero bueno, que lo que hacen es utilizar el estilo de música de esa época y no hay eh, conversación audible claro, en ese momento. tal cual. Bueno, eso, el juego con efectos de sonido del principio, cuando ella parece una muñeca,
Jugaron muy bien con el sonido. Me pareció que estuvo bastante bien pensado y muy bien ejecutado. Incluso creí notar ciertos instrumentos inusuales, como los que usa o los que inventa Les Luthiers, Ujú. que dan más a la parte humorística. Escuchar un instrumento completamente raro o un sonido completamente raro haciendo una melodía te genera o me genera una especie de humor. Bueno, y al igual que en Las Vegas, siento que pudieron, que la película les hubiera permitido jugar un poquito más con las distorsiones de ciertos sonidos. Pero bueno, en este caso, por la época, puedo entender que no haya sido, que no haya estado al alcance o que no lo hayan tenido ganas de hacer por distintos factores. Entiendo. En cuanto a la imagen, tengo que decir que me gustó muchísimo el estilo de los pasajes, por ejemplo, entre algunas escenas y otras, Ujú. o dentro de la misma escena, cuando daban a entender que aceleraban el tiempo o que pasaba mucho tiempo, Ujú. esto de hacer muchos cortes y cambiar el filtro del color, a mí me fascinó, me pareció muy, muy moderno, no sé si moderno es la palabra, pero muy creativo, muy único, muy original. Entonces yo Claro. eso lo disfruté muchísimo. Después cada tanto aparecían imágenes sueltas, tipo, no sé si serían, ¿cómo se llama? Metáforas o lo que fuere, pero aparecían y combinaban perfecto con lo que estaba pasando, con lo que iba a pasar, con lo que se estaba hablando. Entonces, yo todas esas cosas que propusieron las disfruté muchísimo. No sé si las terminé de entender, la verdad, pero las disfruté muchísimo y pegaban perfecto con la película. Entiendo. Este, Ahora me estoy olvidando algún pasaje de estos, de imágenes particulares que aparecían en el medio, me lo estoy olvidando, pero bueno, realmente lo disfruté. Este, Muy interesante todo, creo que tomaron bastantes riesgos y me gustó mucho el resultado final. Cambio. Bueno, sí, yo en general estoy de acuerdo con vos. O sea, me llamó mucho la atención ciertas decisiones que tomaron en cuanto a lo que era cómo te mostraban las escenas, los cambios. Hay una escena en la que las chicas así, digamos, no están medio peleando y empieza con un cierto juego que es como que se preguntan si eso está permitido o no y demás, no antes de hacer alguna travesura y todo. Em, y en este caso lo que termina es que la chica rubia le corta el vestido que está, o bueno, la ropa que le llevaba puesta la otra, la morocha, y empiezan a pelear por eso, empiezan a discutir o bueno, empiezan a jugar, digamos, de manera más abrupta y se cortan la cabeza, o se cortan los brazos y cosas por el estilo, y ahí no, obviamente ahí hay una edición eh, dentro de la película de ellas por ahí caminando con su cabeza flotando y ¿Vos cosas decís que es una así. edición? Y sí, porque lo que hacen es pegar sí, ¿no? Sí, sí. Pero a lo que voy es, no es que por ejemplo utilizan dobles ni nada por el estilo, o qué sé yo, cabezas de plástico o esas cosas, ¿no? Sino que es más la edición de manera más andar cortando el rollo y cosas por el estilo y demás, que me pareció gracioso porque también es como, ¿no? Le presta de nuevo, ahí está, hasta el momento en la película no se había visto nada de este estilo y de repente no, sí, o sea, ya. eh, de cierta manera completamente surreal o fantástico el hecho de que, no, obviamente una chica le cortas la cabeza y sigue andando por ahí mientras están Exacto. peleando y demás, y después eso desaparece y no hay ningún tipo de explicación, simplemente no, Para nada. fue algo que se dio ahí. Eh, Pintó. entonces tienen eso, o sea, son como decisiones que son bastante bizarras, bizarras en el sentido, digamos, de lo que uno esperaría tal vez en una narrativa más lineal o una narrativa más tradicional, y claramente no hacen lo que quieren, o cómo muestran las escenas, cómo van yendo de acá para allá, de un lugar a otro, ¿no? Por ahí no siempre terminamos de entender eh, qué cosas están pasando realmente, porque no, también lo que hace la película es mezclarte mucho las imágenes de ellas en un campo de pasto, flores y árboles, eh, que eso muy probablemente no sea un lugar real, sino que era, digamos, también una visualización de cómo se sentían ellas o cómo jugaban ellas. ¿No? Pero no tenía que ver con un lugar real al que llegasen ellos a visitar. Entonces, Exacto. juega con muchas mezclas, ¿no? También mostrando, digamos, un poco paisajes urbanos, sobre todo alrededor de lo que son los trenes y demás. Eh, y tam- eh, Ponele que hay una linearidad en lo que es la historia, ¿no? Obviamente el tiempo va pasando y demás, no es que vemos el pasado pasado y futuro y presente en diferentes órdenes, pero es como que a la historia no le interesa tanto que vos te ubiques temporalmente más allá de decir, che, pasó mucho tiempo y ya está, ¿no? Coincido. Realmente no lo sabemos o no vemos todo lo de su vida o todos los hechos importantes, sino que hay cosas que nos llegan y directamente sabemos, ah, sí, probablemente haya pasado esto, o se Y hayan sentido así. enseguida comprendemos que no importa. Que si te faltó un detalle, no importa. Seguí mirando que
que no, no es que no vas a entender la película. Tal cual. Entonces, me resulta, es como de alguna manera súper refrescante también porque se siente como algo que no solemos ver en las películas, ¿no? Esta soltura con lo que es la trama, o esta soltura con cómo están hechas las cosas y demás. Usualmente hay mucha estructura en lo que vemos. De nuevo, por ahí puede ser casos más raros como nos ha pasado con, eh, como Sí, lo que habíamos con, dicho, Fear and Loathing, sí, o de Silver Globe. sí, también. Pero bueno, es un caso muy específico también de Silver Globe. Exacto. Sí. Em, Así que nada, o sea, utiliza un montón de elementos visuales que son interesantes, que empiezan a jugar mucho con directamente con el tono cromático de una escena, ¿no? Obviamente por ahí algo tiene, toda la escena tiene un tinte, sería blanco y rojo, o blanco y naranja, blanco y verde, así hay momentos en los que simplemente empieza a saltar y demás, pero también es, justo como vos decías, con todo este tono que hay en la producción, por ejemplo, es un poco representativa de cómo ven ellas el mundo a su alrededor, diría. No, realmente no importa el tono, no importa el color que tenga todo en general, ellas hacen lo que se les cante y siguen siendo ellas, mientras que por ahí lo que más se ve afectado es el mundo alrededor de ellas porque no sabe cómo reaccionar, ¿no? A ellas, a su presencia en general. Ponele que es una manera de ver, ¿no? De todas estas decisiones. También hay un montón de lo que es ya superposición de varias imágenes, en esto que decía, ¿no? Que hay eh, varias imágenes de los trenes y demás que también son súper interesantes, ¿no? Que se ven de todas, digamos, eh, tomas aceleradas, ¿no? Que, o sea, obviamente grabaron algún tren viajando y demás, y de repente, ¿no? Varios trenes viéndose al mismo tiempo, y cosas por el estilo, y todo con una gama de colores que podríamos decirle, ponerle psicodélicos o para nada monocromático, como si estábamos hablando antes, que era solo blanco y rojo, y acá de repente tenés todos los colores, o expresado de una manera de una manera visualmente mucho más impactante. Eh, entonces, me parece que es un re trabajo, es re, digamos, refrescante en ese sentido, en el sentido de las decisiones visuales. No porque no lo haya en otro tipo de películas que, digamos, tienen una estructura más entendible o una estructura más acostumbrada, ¿no? O sea, pero es como que acá hay un deseo por jugar. Jugar con la imagen y ver qué sale y ver qué pasa, cómo lo podemos interpretar Exacto. nosotros los espectadores y cómo queda eso en cuanto a la historia, o sea, qué tanto se pueden salir digamos, de las normas del cine para expresar estas cosas. Si Y es que eso alguna vez entraron a las normas del cine. también, totalmente. Así que eso, te diría que es un trabajo complejo por cómo está presentado. Me interesaría ver qué otras cosas hizo la persona que dirige esta película, es una mujer. Esta creo que es la tercera película que hizo. Y que le costó mucho entrar en el mundo del cine porque no le querían permitir a ella estudiar la carrera Mira, de yo vi que cineasta. fue perseguida, prohibida por Ujú. esta película particular. Sí, 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 tal cual. Pero ella en vez de irse al exilio se quedó en su país, que era, Claro. República Checa. sí, la República Checa. Sí, estaba pensando, la otra película de la que vamos a hablar es de Armenia, si no Sí, me equivoco. sí, sí, exactamente. Bueno, eso sería así lo que tengo para compartir sobre cinematografía, así que volvemos a vos. Muy bien, entonces paso a las actuaciones, con tu permiso. Listo. Me parecieron las necesarias para la historia que estaban contando y la manera que eligieron de contarla. Ujú, ¿Sí? Las dos protagonistas, muy en el mismo código ambas, ujú, yo creo que entendieron absolutamente todo lo que iba a pasar en esta película desde el principio, la forma de hablar, la forma de contar esta historia, y se metieron 100% en ese código, en ese personaje. Creo que maridaron de manera impecable con la cinematografía, y eso es lo que me encantó, ujú. que todos estaban en el mismo equipo. Creo que conjugaron de una manera muy inteligente la seducción más sugestiva con la inocencia más pura, y es difícil jugar así, y las dos lo hicieron de una manera muy natural. Las sentí muy puras a ellas, quiero decir, con muy puras, ajenas a las conveniencias del mundo, a las convenciones del mundo. No sé si me explico. Como Sí. si fueran de otro planeta. Y llegan a este, aprenden a caminar más o menos como pueden, pero no se mueven con la naturalidad con la que nos movemos nosotros. ¿Me entendés? Como que se mueven raro, todo el tiempo jugando con que parecían que no eran seres humanos, Ujú, ¿no? Eso es lo que yo sentí, como que estaban, como que todo era en falsete, todo era fingido, todo era impostado. Y me encantó, porque se les notaba que no pertenecían. Y como no había en la película otros personajes impostores, como sí pasa en Las Vegas, ujú. en Miedo y Asco en Las Vegas, acá el choque era más brutal.
porque era toda gente, por decirlo de alguna manera, toda gente corriente, toda gente típica, toda gente que uno se puede cruzar en cualquier lado, o gente como nosotros mismos, y ellas dos, completamente en la suya, completamente en otro código, completamente diferentes. Entonces estaba el choque permanentemente, excepto cuando estaban mano a mano, que era Ujú. siempre, prácticamente, pero bueno. Seguramente el idioma checo, que no conocemos, o yo por lo menos no conozco en absoluto, ayudó mucho a esta sensación de que estas dos chicas eran de otro planeta. O sea, porque, por ejemplo, cuando decían que no, y era algo afirmativo lo que estaban diciendo, ayudaba muchísimo a que no se entendiera, o sea, o que yo pensara que estaban completamente limpias en este mundo, ¿entendés? Que no estaban intoxicadas. Entiendo. Creo que estuvieron, como ya lo empecé a decir, bastante bien acompañadas por los otros personajes, por los personajes secundarios, por decirlo de alguna manera, Ujú. que no, sin abandonar el código muy particular de esta película, tampoco estaban en el de ellas. Como que todo el mundo entendió que estaba en otra. O sea, entendió que las dos protagonistas eran estas dos y que todos los demás tenían que hacer otra cosa, que era en un tono gracioso, en un tono eh, muy particular, pero no en el tono de ellas. No llegar hasta allá. Y creo que lo hicieron muy bien y respetaron lo que pretendían que se hiciera. Así que chapó para todos los que participaron. Cambio. Bueno, sí, 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 o sea, a mí me resulta súper interesante, digamos, las reacciones que tenían ellas y las personas a su alrededor, porque, o sea, está bien, si bien había personas que reaccionaban por ahí de una manera más razonable o se comportaban de alguna manera, por ejemplo, la señora que estaba, ¿no? Como constantemente queriendo acercarse a ellas y demás cuando estaban ahí en los baños, em, o esa chica que las ve ahí en el baño y ellos se le quedan mirando y demás y como que la incomodan porque no, la flaca es como ultra cheta y se compone toda correcta y resalta mucho, ¿no? O sea, obviamente cómo se están comportando ellas con esta persona. Después lo que noté en muchas escenas que eran, digamos así, por ejemplo en los bares y demás, era que lo que pasaba con estas personas era como que reaccionaban muy como si fuese, por ejemplo, una cámara escondida, ¿no? ¿Viste? Tipo, che, ¿qué está haciendo este loco y demás? Están reaccionando, ¿qué hace esta persona que está ahí haciendo todas estas boludeces, que está haciendo un quilombo y Sí, demás? sí, Porque, viste que como que el público la señalaba, con público, bueno, me refiero a la sí, sí, te iba clientela a de los decir. lugares y demás. Los extras le daban mucho esto, que no eran el Ujú. típico extra que ignoraba la cámara y a los protagonistas, sino que las miraban todo el tiempo y las señalaban y se reían, Claro, claro. acosaban. Ujú. Sí, 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 tal cual. Entonces tenía este toque que me hacía, eh, era como que recalcaba el hecho, ¿no? De lo extraño que era cómo se estaban comportando y demás, porque lo tomaban como una extrañeza, una situación rara, algo que, digamos que valía la pena ahí a recalcar y ver de ellas y su situación. Y bueno, esa es interesante. El resto de los personajes son, no, como te digo, de nuevo entran dentro de un cuadro que es mucho más entendible o esperado, ¿no? Por ahí la indignación o que se molesten, o por ahí ¿no? los chabones que están súper enamorados de ellas, como son los varios hombres mayores, o el pibe que, bueno, el flaco que tenía la colección de mariposas, que también tocaba el piano, ¿no? O sea, varias diferentes reacciones que hubo, ¿no? Que eran eso, yo creo que bastante interesante y que lo mostraron de una manera convincente dentro de lo que era este tono tan bizarro para lo que es la película. Así que no, ahí creería, bueno, ya me quedo en lo que son actuaciones, ¿no? Es una película difícil de catalogar dentro de lo que son estas cosas y bueno, Absolutamente. y aún así creo que la más fácil de catalogar de las dos que vimos, así que Sí, nada, absolutamente también. todo tuyo, bueno, vamos a guión nomás. Bien, te diría que cuando termines este dibujo hagas uno tuyo, porque no creo que haya tiempo para las dos mías y algunas tuyas. Sí, sí. Bueno, arranco con el guión nomás. Y retomo el paralelo que había planteado yo sobre Miedo y Asco en Las Vegas, porque yo encuentro un mensaje muy similar en ambas. Incluso el principio de las dos, lo que yo llamo la bienvenida, es muy similar si lo pensás así. Imágenes de guerra, el mundo está Ujú. enfermo, hacen énfasis en eso, y dos personajes que dicen, nosotros no nos podemos quedar atrás. Eh, Jugando al cordero te van a carnear, dice tu querido amigo el Indio Solari. Entonces, ¿Quién? eh, ¿Cómo? ¿Quién? jugando al cordero te van a Ah, carnear. Una frase del Indio Solari que veníamos hablando mm, antes, que me dijiste que no. no, mira. A mí no me gusta tanto Eh, como a vos, pero no, no, por ahí hay que darle algún coaching de
de narrativa y demás, a ver si puede desarrollar un poco más sus habilidades de escritura. Pero bueno, definitivamente. después por ahí nos podemos acercar y ofrecerle algo al respecto, ¿no? Decirle, che, Sí, sí, yo le mandé un par de mails, pero no ha contestado hasta ahora. ¿no? Ah, y vos que sos tan amigo. Bueno, en Las Vegas quizás lo encaran desde un enfoque más animal o más delirante, si querés, con ayuda de drogas para volverse una bestia y superar el dolor de ser humanos, Ujú, como dicen ellos mismos en el principio de la película. Y en esta, las Margaritas, no se usa ese escudo, son ellas, las que deliran, las que se divierten, las que hacen todo esto que hacen, son ellas. No hay una ujú, droga por medio que las avale. Se desvinculan de un mundo de mierda y viven como quieren, sin atarse a ninguna regla y molestando a todos los que sí están en este mundo. claro, Este, quizás para que la comparación cuadre un poco mejor, acá podría haber habido un choque entre ellas y la sociedad un poco más potente, como en Las Vegas, que cada tanto aparecía un diario o una radio contando sobre Vietnam, si no me equivoco, o alguna guerra, o claro, la situación entre Benicio del Toro y la moza del restaurante, que yo creo que acá no estuvo ese choque claro, tal terrible cual. entre la decisión esta de desvincularte del mundo y la realidad que el mundo siempre está ahí rodeándote. Creo que acá no se acusó eso. Pero bueno, si bien en Las Vegas también estaban todo el tiempo escapando de todos lados, Ujú, huían, eran ellos dos huyendo, entonces no, este claro. choque también se diluía, pero estaba más presente que acá. Este, creo que me encantó el mensaje del final, eso de dedicar la película a quienes solo se indignan ante lechugas pisoteadas, porque justo antes de ver ese mensaje yo me había notado que me molestó muchísimo esto de desperdiciar tanta comida, y sí, me molestó muchísimo, pero entiendo que en el mundo pasan cosas completamente terribles y hay muchísima gente que mira para otro lado y después sí se ofende por cuestiones que a mi entender son menos graves, que no invalida sentirse ofendido ante ciertas cosas, pero sí está bueno mirar un poco para adentro y me puso en un lugar muy incómodo conmigo mismo y me agradó que me obligue a mirar así para adentro una película en teoría superficial o más jocosa, me hizo un poquito de ruido por todos lados. Una llamada entre comillas comedia. Sí, podría decirse. Después, también hacia el final apareció un diálogo que quiero destacar, que una le Ujú, dice a la otra, somos muy felices, sí, sí, somos re felices, qué sé yo, y una le pregunta, ¿lo demostramos? No, no es necesario, somos felices de verdad. Creo que en esa pequeña frase que fue, creo que el último diálogo entre las dos, las últimas líneas de cada una, creo que hay muchísima profundidad en ese concepto. entiendo. Parece suelto, qué sé yo, pero a mí yo me lo señalé porque me encantó. Ujú, Y voy a plantear algo delicado, pero me surge el siguiente interrogante, sobre todo hoy que cuando estamos grabando esta conversación es el Día de la Mujer, o el Día de la Mujer Trabajadora. ujú, ¿Cómo hubieran hecho las protagonistas para llevar adelante toda su rebeldía, toda su enajenación del mundo, si no hubieran sido jóvenes, hermosas, y no hubieran tenido toda esa poderosa capacidad de llamar la atención? Me hace ruido por ese lado. Eh, no termino de entender yo, no tengo por qué, cómo se llevará esto con el feminismo actual. Quizás el feminismo de ese entonces era diferente, o por ahí simplemente no se lo plantearon y todo esto es un mambo mío. La historia está escrita en su mayoría y dirigida por mujeres, así ujú. que yo no soy quien para problematizar justo desde ese flanco, pero me interesa plantearlo, aunque sea para saber qué pensás vos. Ok, Y para terminar, creo que hubiera funcionado bastante bien, aún sin la belleza hegemónica de ellas dos, pero insisto en algo, y es en que ellas actuaron de manera maravillosa, más allá de sus valores estéticos. Así que no quiero caer en insinuar que fueron elegidas para sus papeles porque se veían bien, porque eran hegemónicas. Eso sería cosificarlas y yo no las estoy cosificando, yo digo que realmente tuvieron mucho talento, pero problematizo desde ese lugar. Así que te hago el pase. ok, entiendo. Ya voy a llegar entonces a tu comentario y vamos a ir viendo, ¿no? ¿Qué surge de esto? No hay apuro. Puedo entender lo que decís, pero de nuevo, ya lo voy a atacar. Aparte, tengo que ir recolectando mis pensamientos mientras estoy a la par dibujando Sí, sí. y a veces me cuesta. Gran imagen elegiste. Gracias. Em, yo lo que pienso, ¿no? Entre lo que es la narrativa y demás, me parece que es, obviamente, ¿no? Como mencioné, por decirlo de alguna manera, que era, digamos, algo fresco, algo diferente, algo que no solíamos ver. Y a mí lo que me parece que nos está presentando esta historia son algunos personajes que básicamente lo que tienen es que no viven, digamos, atados a las mismas convenciones sociales que nosotros estamos viviendo. O sea, son dos personas que están, digamos, como constantemente rompiendo barreras entre sí, más allá de que a veces no tengan conflictos y demás, pero que constantemente están en una búsqueda y en una necesidad de ir como tanteando la realidad a su alrededor y para ver, digamos, cuáles son los límites reales. Hasta que obviamente no, o sea,
porque viven una vida sin consecuencias. Y que justamente yo lo que creo que como que termina recalcando esta historia o presenta mucho es justamente qué pasa con estas personas, ¿no? Digamos que se dan cuenta por ahí el sinsentido que es estar viviendo, el sinsentido que es estar atándote a convenciones sociales que realmente es como que no tienen por ahí poder si no te capturan, digamos, las consecuencias de lo que haces. Más allá de que podamos opinar con las escenas finales, porque de nuevo no tampoco son eh, n- tal vez directas, sino que son como más ideas de cosas que pueden haber pasado o representaciones, o sea, no sabemos exactamente qué es lo que pasa con ellos. Em, y lo que creo es esto, como te decía, la exploración de una persona que se sale de todas estas barreras que te plantea la sociedad y te dice, vos te tenés que comportar así, así, y así, y tenés que hacer esto y esto y esto, digamos, para formar parte de la sociedad, ¿no? Como para ser una persona de bien o como lo quisiéramos hablar o explicar o decir. Bueno, eh, y ellas es como que a medida que va pasando la historia y demás, lo que pasan es como que tienen una ansiedad completa ante su existencia. Es como que necesitan constantemente estar rompiendo barreras y cuando no lo hacen empiezan a tener conflictos entre sí mismas y empiezan, ¿no?, también a empezar a plantearse otras cosas. Es como que el aburrimiento te lleva a la desesperación porque te das cuenta que no hay más allá. O sea, ya rompiste todas las normas sociales, el mundo ya no tiene sentido y aunque lo seguís empujando y tanteando y demás, no hay otra cosa, realmente no hay. O sea, y lo único que te queda es la desesperación de una vida que no tiene sentido, ¿no? Y yo creo que la película como que hace esto, habla de esto y de hecho también la conversación que se da hacia el final hacia ellos y demás, ya le voy a explicar un poco la escena, ¿no?, como para dar un poco de contexto. Em, y que un poco en lo que vos decías, ¿no? Esta mención de, bueno, ellas son bonitas y por ahí ellas lo pueden hacer y demás. Y no sé cuáles eran del todo las intenciones, ¿no? Con lo que es eh, digamos, la elección de la historia, el casting, lo que fuese. Pero también, digamos, que un poco de mención le hacen a esto, ¿no? Porque tenés como te dije, la señora esta que intenta amigarse con ellas y, y que le dice, o sea, si ella fuese joven también, ¿no? Como añorando esas épocas de juventud. O sea, de nuevo a mí me parece que acá hace foco por la idea tal vez de nuevas experiencias que la juventud en la época estaba empezando a tener. Se desestructuraron un montón de cosas, ¿no? A partir del siglo XX, ¿no? Con las varias guerras, los desarrollos sociales y económicos, un montón de cosas que fueron pasando, o sea, me lo puedo imaginar por ese lado, ¿no? Porque, bueno, tampoco yo no puedo agarrar y poner el dedo en ningún lado señalando a la República Checa y decir, che, pasó esto y esto y esto. No sabría decirlo, entonces no tampoco lo puedo asegurar, pero es como que me da esa sensación de esto eh, esto que te decía, estas nuevas realidades a las que por ahí se enfrenta la juventud constantemente, ¿no? En cuanto van cambiando los paradigmas sociales y económicos, como había mencionado, y que, ¿no? De nuevo, constantemente, o sea, nuestra infancia no es la infancia de las personas de ahora, ¿no? La manera en la que utilizan las herramientas digitales, ¿no? En los varios aspectos de sus vidas y cosas por el estilo. Es como que el mundo va cambiando y te va presentando nuevos cambios y muchas veces también te dejan completamente en bolas. Entonces yo lo que pude ver o sentí durante, digamos, estas partes en las que ellas se están planteando un montón de situaciones y están como pasándola mal y demás, es la ansiedad ante tener que existir en un mundo que no tiene sentido o que no tiene razón de ser una vez que vos ya agarraste y, digamos, pelaste la cáscara, por así decirlo. Em, y particularmente en cuanto a lo que es el final, que están ellas, ¿no? Después de haberse metido en un banquete que estaba preparado, pero todavía no había nadie, destruyen todo, comen todo, tiran toda la comida, ¿no? Destrozan todo realmente. Yo estaba viendo esa escena y dije, esto a Tincho le va a molestar mucho. Em, Y está en el clavo. sí, y sí. Em, ¿No? Y con completa impunidad y tampoco es que estén ellas apuradas por escapar el castigo, o sea, son cosas que no les interesan. Ah, otra escena para antes de llegar a esto que también que sucede no mucho antes que esto es que se cruzan con un jardinero o una persona atendiendo un jardín y esa persona no les da bola. Eh, Sí. y Y después ella los... y después los ciclistas también, ¿no? Y ellas están constantemente como planteándose, entonces, ellas existen, ¿no? Si ellas hacen un esfuerzo por, ¿no? Ser llamativas en un mundo, digamos, constante, un mundo tan lleno de miseria y demás, ellas están constantemente intentando marcar que están ahí.
Y entonces la pregunta es, ¿ellas existen? Y después miran los destrozos que hicieron, ¿no? Que tiraron, bueno, restos de choclos en el camino y demás, y dicen sí existimos, ¿no? Porque pueden ver eso, los rastros y demás, pero los lleva a una contemplación bastante importante y tal vez que, digamos, pone en peligro todo lo que están haciendo. Si ellas lo hacen porque tienen la capacidad, porque son jóvenes, son lindas, la gente les presta atención, ¿qué son ellas si no tienen eso? ¿Qué son ellas si se pierden? eh, digamos, de marcar el mundo con su presencia y que la gente les reconozca que ellas están existiendo y son algo, son una entidad que puede afectar al mundo a través de no esta capacidad que tienen de seducir a los hombres, no enloquecerlos y demás. Ellas nunca son las que están atrás de alguien, siempre el mundo está atrás de ellas. Pero cuando el mundo no está atrás de ellas, entonces ahí llegan las cuestiones y demás y todo eso. Entonces me parece súper interesante. Hacia el final, el tema con el banquete es eh, la historia agarra y te dice, bueno, y al final pasó lo que uno se imaginaría que pasa, o sea, que las encuentran, las cagan a pedo, lo que sea. No te lo muestran en sí, pero te muestran una escena de ellas en el agua, como ahogándose, y que hay gente que está cerca en un bar que lo podría salvar, pero están ellas ahí pidiendo, salven, salven, nos estamos ahogando, y no, como que nadie reacciona o no, o tienen dudas de si hacerlo realmente, ¿no? Y después finalmente vemos la escena de qué hubiese pasado si ellas hubiesen tenido la oportunidad eh, de reaccionar o de pedir disculpas a tiempo, o comportarse bien y esto y aquello. Y te muestra, ahí está, mira, no estaba entendiendo algo de la imagen, de los dedos que tengo que dibujar, que agarra y te dice, bueno, si ellas hubiesen podido arrepentirse de esto, o prometer, ¿no? Pagar sus culpas o lo que fuese, ¿qué hubiese pasado? Y te las muestra a ellas que están limpiando todo, están vestidas con, ponele que son harapos, no tienen un vestido hecho de diarios, de recortes de diarios, em, o hojas de diarios. Y, y lo que te muestra ahí es ellas diciendo constantemente, bueno, ahora podemos trabajar y somos felices, podemos trabajar y somos felices, somos buenas, nos portamos bien, somos felices porque no podemos trabajar, ¿no? Eh, que yo lo que sentí respecto de todo esto es un poco un mensaje de si nosotros aceptamos nuestro rol en la sociedad y nosotros cumplimos todas las normas de la sociedad, vamos a ser felices, pero ellas no son felices. Yo lo que recuerdo del diario es que ellas, digamos, están hablando y de repente no, en una vez están diciendo, sí, somos felices, eh, y la chica morocha, que era, digamos, la que tenía más la negativa ante esta idea, ¿no? De que, dentro de esta escena, ¿no? De Sí. que si trabajaban y funcionaban y hacían las cosas que le decían iban a ser felices, dice, no, pero no importa, ¿no? Como que la felicidad dentro de la sociedad de la que ellas se están escapando, o de la vida que eligen no vivir, eh, funciona así. Uno pretende o cree que por seguir las normas que están impuestas en la sociedad vas a ser feliz o van a desear las cosas, pero hay tanta gente que vive en la miseria justamente porque vivimos inculcados con que tenemos que vivir de cierta manera, tenemos que obedecer ciertas cosas o nos censuran simplemente no por tener una identidad que no cuadra contra lo que es digamos, la normalización de las identidades. ¿No? Ya sea eso una expresión de género o tu orientación sexual o cosas por el estilo, ¿no? Como sea, digamos, vos planteándote cuál es tu rol como persona. Y yo siento que proviene mucho de eso, de, digamos, de como te dije, es la ansiedad de existir en un mundo que no tiene sentido, que te dice que tiene un montón de normas para que las cosas se den así o así, pero que realmente no importan, porque vos crees que por ahí el mundo funciona así. Pero después tenés tanta gente que vive fuera de estas normas, ¿no? Casi sin consecuencias, o pudiendo justamente no manejar lo que son, por ejemplo, las leyes y demás, a como se les cante. Y a mí la película me lleva un montón de eso. Y la verdad que para ser una película que es, digamos, tan liviana, entre comillas, entre lo que es usualmente, digamos, la carga moral o los planteos que se hacen sus protagonistas, o demás, porque realmente viven de joda en joda y demás, el resto como no les chupa todo huevo o están todos siempre jodiendo o demás. em, y de repente como te encontrás esto, al final como me parece que le da otro tono final, ¿no? A la idea, pero también estas escenas en las que ella se lo plantean de nuevo, no lo hace pesado, ¿no? No es una hora de que yo, 1 hora 10, 1 hora 20 como mucho. Es algo, digamos, entre comillas fácil de ver, pero podés desentrañar algo, que es ¿no? una idea de la época, una idea de una visión particular de un cineasta, de una cineasta, em, y que se me hacen re interesantes. O sea, claramente no.
por lo que me estoy tomando el tiempo, ¿no? De describir como las cosas que me hizo ver o pensar o las cosas que puedo asociar yo, claramente me resultó terminó siendo atrapante no sé si la historia, pero digamos la manera en la que las imágenes y las situaciones lo llevan. Porque de nuevo es una historia sencilla, tal vez con una premisa un poco eh, bizarra. Porque en realidad lo que pasa es que usualmente la gente no puede vivir tan alejada de las normas de la sociedad sin enfrentar las consecuencias. Es como que vemos la vida de ellas como muy... hacen lo que quieren, hacen lo que quieren. eh, hasta que sí, finalmente les vuelve. Pero como que parece que pasan bastante tiempo. Realmente como que no sufren ninguna consecuencia excepto hacia el final. ¿No? Entonces eso es como algo extraño de ver. ¿Se entendió lo que dije? Sí, sí, sí. Sobre el final estaba pensando que lo hiciste de nuevo. Bien hecho. ¿Viste? Perfecto. Ok, genial. Me alegra que se haya entendido. El mío es un 7.9. Estaba pensando, le voy a dar un 8 a la Bien. película. No, está bien. Em, Ojo que también sentí que hacia el final es como que tiene algo ahí un poco que hay un mensaje que no es muy claro, pero igual por contexto diría no, todo esto como te dije, te mencioné de la ansiedad, de la existencia y demás, ¿no? Lo irrisorias que son ciertas reglas digamos, de sociedad. Em, y hay cosas que me parece me hubiese gustado que en esos últimos momentos fuese un poquito más directo con no directo con el mensaje, pero me refiero que fuese un poquito más concreto con las cosas que realmente estaban pasando con los personajes o cómo estaban viendo. Porque realmente al final es como una propuesta, te dice esto, mira, podría haber pasado esto, ¿no? Es como que te dice, podrías haber tenido esta situación, entonces es como una propuesta. Por ahí me hubiese gustado un poquito de nuevo acercarme en esos últimos momentos a las partes más reflexivas de los personajes, ¿no? Como digo, cuando se enfrentan a toda esta realidad en la que no saben si existen o no saben si son importantes en un mundo en el que tal vez su belleza, como minas hegemónicas jóvenes, ¿no? Que atraen a muchos hombres mayores, no termine funcionando o deje de tener sentido. Em, pero igual, ya la película me generó un montón de cosas, así que la recontra disfruté. Sí, aparte hubiera sido también abandonar un poco el mismo código que habían generado. Hubiera sido contradictorio con las personalidades de estas chicas que se hubieran detenido a desarrollar demasiado sus Sí, pensamientos. sí, sí, no, definitivamente. Me da muchísima envidia que hayas hecho el monólogo que hiciste mientras estabas dibujando el dibujo que hiciste, porque está muy bueno. Bueno, me alegra que te haya gustado. Contame, si querés, antes de pasar a la otra, esto de que se había destruido y la recompusieron o algo que habías adelantado hoy. Sayat Nova, estaba hablando yo. Perdón, perdón, estoy un poco ansioso. No pasa nada, no pasa ¿Pasamos nada. pues? Sí, sí, cambiemos ya. Acá estaba abriendo